Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 6 de literatura y bueno, hoy vamos a presentar el organizador gráfico de la cuarta etapa. Y bueno, yo voy a empezar explicando el género dramático, su definición, sus características y sus elementos principales. Y bueno, como definición tenemos que el género dramático agrupa todas las obras literarias escritas para ser representadas. Y el género dramático, su definición etimológica, viene de la palabra griega drama, que significa acción. Y bueno, de esta palabra pues podemos saber o podemos deducir que sin acción no hay teatro. Las características del género dramático generalmente son las siguientes. La primera, representa una acción. La segunda, usa el diálogo entre los personajes. La tercera puede ser escrita en verso o en prosa. La cuarta, perdón, se representa en un escenario ante un público. Generalmente pues existen los diálogos escritos, pero el resultado final siempre va a ser presentado ante un público. Por eso existen las acotaciones y por eso existen varias cosas escritas que no se dicen en el público, pero que existen dentro del guión. Bueno, sus elementos para su estudio, los elementos de una obra dramática se clasifican en los internos y en los externos, que los va a explicar mi compañero Edwin. Ok, como lo mencionó María, en el género dramático hay forma externa e interna. La forma interna está compuesta por conflicto, acción dramática, estructura dramática, caracteres, expresiones y diálogo y, último, elementos exclusivos de la representación. Primero está el conflicto, que es la lucha de intereses e ideas representados por el protagonista. Después está la acción dramática, que la trama o asunto de la obra. Está la estructura dramática, que se divide en exposición, nudo y desenlace. Caracteres: personajes que poseen cualidades definidas que van representando a través de acciones. Expresiones y diálogos: es el carácter de cada personaje. Y el último es el elementos exclusivos de la representación, que incluye vestuarios, música, efectos, sonidos, luz, escenografía, etc. Después el siguiente parte es la forma externa, que está compuesta por acto, cuadro, escena, diálogo, monólogo. Acto es el intervalo que abarca la subida y la bajada del telón. Cuadro, una de las partes del acto en que no se cambia el descarado de la escenografía. Y el tercero, esta escena es cada una de las partes que intervienen los mismos personajes. El cuarto es el diálogo. El diálogo es una conversación entre dos o más personajes y la forma literaria propia del teatro. Y lo último está el monólogo. Es el soliloquio o el discurso que pronuncia un personaje cuando se encuentra solo en una escena. Los subgéneros dramáticos son aquellos el que se relaciona con el drama. Son los más antiguos, son la comedia y la tragedia. Algunos más conocidos son los siguientes: realista, que está la tragedia y la comedia. Primero, la tragedia es el que el sufrimiento, el dolor, la muerte provoca la compasión de los espectadores. La comedia, pieza en la que predominan el humor, la comicidad, la festividad o la alegría de la vida. Después está lo realista. Tragicomedia combina características de la comedia y la tragedia, o aspectos de una cultura refinada con otros meramente coloquiales. Obra didáctica. Instituye al público sobre temas diversos, sobre todo relacionados con valores, formas de vida y religión, etc. Ok. El teatro realista, realista se basa en una representación lo más fiel posible a la realidad en cuanto a aspectos no literarios. Aquí los personajes presentan una psicología similar a la de cualquier humano, pues actúan como se comportaría en la situación que se describe.
y su objetivo es, por tanto, que el público se identifique con los personajes a través de una caracterización creíble. La tragedia y la comedia son los grandes subgéneros de este y son los más relevantes. La tragedia es una obra extensa, solemne, con un final infeliz y la siguiente característica. La trama desarrolla una situación en que los personajes viven la desgracia guiados por la fuerza del destino. En la tragedia clásica, los protagonistas son gobernados por sus pasiones, lo que lo conducen al infortunio y el encuentro con la muerte. El conflicto es interno, parte de lo más íntimo de los personajes y produce en el público horror, compasión, piedad, lástima u otras emociones que producen catarsis, permitiendo que se libere de las pasiones negativas que acaba de presenciar. Y la comedia pretende reproducir la vida cotidiana sin mayor intención que proporcionar un momento de esparcimiento para el espectador. Y sus características son que siempre tiene un final feliz, aunque haya momentos de desilusión en su desarrollo, puede ir de la crítica moral o a la mera comicidad. Los diálogos suelen ser ricos, ágiles, dichos con la lengua cotidiano, natural y realista. Los personajes encarnan estos efectos humanos que son ridiculizados y ay, perdón, me da mucha risa esa palabra. Y y cuando se exhiben los efectos morales y se ridiculizan ciertas conductas es para que los espectadores se reflejen en estas. Para posteriormente corregirlas. Gracias. Ay. Hola, mi nombre es Dani García Mesa y yo voy a presentar el teatro no realista. Teatro no realista. Comencemos con dos subgéneros, que es melodrama y comedia. Empecemos con melodrama. En melodrama, la música interviene en los momentos de más drama para poder expresar la emoción de un personaje silencioso. Ahí es cuando podemos escuchar el típico nace después de la Revolución Francesa y se centra en las emociones de los personajes, amor, miedo, justicia, etc. Por lo general tiene un personaje que es el protagonista y el antagonista, y por lo general también el protagonista es la víctima, lo cual hace que el protagonista quede como el papel del villano. La tragicomedia, los personajes son estereotipos de las redes sociales. Siempre está el estereotipo del joven rico, adinerado, guapo, y la chica que viene de orígenes. El clima de este tipo de género suele provocar emociones intensas al público y el protagonista busca un ideal amoroso más que todo, por lo general. Y luego tenemos la obra didáctica. En el siglo XX, el alemán Bertolt Brecht retomó su género, ya que durante el virreinato. Los autos sacramentales son sesiones teatrales en un acto con personajes alegóricos y un argumento basado en algún misterio o dogma católico. Se divide en tres partes, que es tesis, la idea principal, antítesis, desarrollo de la obra en que los personajes se contraponen a las circunstancias, y síntesis, conclusión a la que se llega, sustituye a la moraleja de los autos sacramentales. Y bueno, con eso concluimos nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias.